Bienvenidos nuevamente al tercer Congreso Internacional de Derecho Aduanero, al segundo y último día. Si bien hoy podría llegar a no ser un día tan emotivo como el día de ayer, créanme que va a ser igual o incluso más interesante que el día de ayer. Tendremos una lista de panelistas, como pueden observar en la agenda, que apunta a atraer nuestra atención y a dejarnos muchas preguntas, pero también dejarnos un par de respuestas. Tenemos como primer panel titulado Políticas, Instrumentos de Lucha contra el Contrabando, Experiencia México y Colombia, Sectores Sensibles. Este panel estará moderado por la doctora Ingrid Magnolia Díaz Rincón, quien nuevamente me tomo el atrevimiento de comenzar su perfil indicando doctora honoris causa, abogada con amplia trayectoria especializada en Derecho Comercial de la Universidad Externa de Colombia, diplomada en Comercio Exterior de la Universidad Javeriana y con estudios en Derecho de Acceso a los Mercados. Se desempeñó como directora de gestión de aduana en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Ha trabajado en Zona Franca y diferentes firmas. Actualmente es social leader de IDCT SAS, la cual es una firma interdisciplinaria en consultoría empresarial integral y referencia. Además, contaremos con la presencia del doctor Luis Enrique Navarro Chavarrí, quien es licenciado en Derecho, especialista en Derecho Penal, máster en Derecho y doctor por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha trabajado en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública y el Servicio de la Administración Tributaria. Fue director de la licenciatura en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, contribuyó al libro de delitos, análisis y reflexiones sobre la parte especial de derecho penal y los delitos especiales, y es articulista en revistas especializadas. Además, contaremos con el honor de tener al general Juan Carlos Buitrago, quien es brigadier general de la Policía Nacional de Colombia, con 33 años de trayectoria y es administrador policial de la Escuela de Cadetes General Santander y administrador de empresa de la Escuela de Administración de Negocios en Bogotá. Su experiencia abarca investigación criminal, inteligencia estratégica y operacional, contrainteligencia de Estado y análisis de terrorismo, narcotráfico, lavado de activos y delitos informáticos. Ha colaborado con la Europol, Ameripol, Interpol y Agencia de Seguridad en Sudamérica, Norteamérica, Europa y Asia, destacándose en seguridad nacional, pública y ciudadana. Bienvenidos panelistas, muchísimas gracias por hacer la apertura de este segundo día. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la madrugada, por estar aquí tan puntuales para conversar un poco sobre este tema que nos atañe a todos. A veces nosotros pensamos, y yo aquí quiero hacer una salvedad, no vamos a hablar en términos específicos de contrabando, sino de comercio ilegal, ¿verdad? Porque en realidad el contrabando es una de las formas del comercio ilícito de mercancías. Y es que nos atañe a todos porque a veces nosotros creemos que el contrabando es por allá una cosa lejana y resulta que si usted es un pequeño empresario, el contrabando le afecta. Si usted es un consumidor, el contrabando le afecta. Es más, usted cuando compra contrabando, ayuda al contrabando de mercaderías. Entonces, es un tema que es transversal al consumidor, al productor, al comercializador, al importador, al gobierno, a la policía, a la defensa de un país. Entonces, este es un tema bien interesante. Yo simplemente voy a hacer una muy pequeña introducción de lo que pasa con el contrabando y desde cuándo estamos hablando de términos que hoy pueden resultar algo novedosos, pero que en realidad son muy, muy antiguos. Y estamos hablando tanto del contrabando abierto como del contrabando técnico.
o del comercio ilegal de mercancías en sus dos principales modalidades. Y esto arranca desde tiempos bíblicos. De hecho, hay un pasaje en la Biblia que a mí me llama mucho la atención, yo todo lo miro desde el punto de vista del comercio exterior, y es que en el libro de Crónicas habla de que los carros valían tanto que eran importados desde Egipto, ¿no? Y entonces decía que no era lícito comprar por debajo de ese precio, o sea que desde esa época ya se estaba viendo cómo se traían los caballos del faraón por debajo del precio que realmente valían y a los que realmente salían desde Egipto. Entonces el comercio transfronterizo y el comercio ilegal de mercancías siempre ha sido un desafío para los estados, para las economías, y es porque el contrabando y el comercio ilegal de mercaderías va más allá de un simple delito fiscal. Y yo quisiera que en esta conferencia lo desenmascaremos desde lo descuadremos del delito fiscal, porque siempre que nos hablan de mercadería y de comercio ilegal de mercancías nos lo ciñen a cuánto dejó el Estado de ganar por impuestos, como si el problema del contrabando solamente fuera un problema fiscal, y en realidad el problema del comercio ilícito de mercaderías va más allá de eso. ¿Por qué? Porque con el comercio ilícito de mercancías se promueve la economía informal, lo que nosotros llamamos aquí en Colombia el agáchese, ¿cierto? Usted en la economía informal encuentra de todo, promueve ese tipo de economías, además hacen una competencia desleal directa al empresario regular, al que sí hace las cosas bien. Entonces, el comercio ilegal de mercaderías afecta directamente al comerciante lícito, al que paga sus impuestos, al que paga una nómina, al que tiene un local comercial que propio o arrendado igual paga servicios públicos, es generador de empleo, es generador de rentas. También es un problema para el consumidor final, y acá hay una gran disyuntiva es que la mercancía que entra de contrabando es más barata para el consumidor final, entonces pobrecitos los consumidores, ¿cierto? Ellos tienen que buscar lo más barato, pero resulta que lo barato sale caro. ¿Por qué? Porque las mercancías que se comercian ilícitamente en el país violan normas que van de toda índole, sanitarias, de seguridad. Entonces, sí, la crema de contrabando es más barata que la crema importada legalmente, pero esa crema viene sin permisos sanitarios, no sabemos cómo fue fabricada, cuando se la unte y le salga una alergia, ¿a quién se queja? Porque no hay un fabricante, no hay un importador que responda en esos términos. Y ni qué decir, pues, con aceros que sirven para la construcción, se pueden caer los edificios por problemas de calidad de materiales si yo llego a comprarlos en el mercado irregular. Y hay una visión que me sorprende un poco cuando estaba mirando este tema, y es que también afecta a los exportadores. Y acá tenemos representantes del gremio de exportadores de Colombia. El contrabando de nuestras mercancías afecta el buen nombre de un país, afecta el buen nombre de los exportadores legales. Cuando a nosotros nos hacen contrabando de, no sé, de sombreros volteados, etcétera, que son productos nuestros, y resulta que llegan a mercados internacionales y son de mala calidad, no son bonitos, pues ¿qué es lo que van a decir? Uy, esos sombreros de Colombia son un desastre. Entonces, no es el sombrero de Pepito Pérez, no, es el sombrero de Colombia, es el producto nacional, es el producto de un exportador. Entonces, el comercio ilícito, sin lugar a dudas, pues tenemos mucho de qué hablar. Y creo que para hablar de comercio ilegal, pues uno tendría horas y horas, pero solamente tenemos unos minutos, así que vamos a arrancar con lo que realmente nos interesa. Y me complace mucho estar acompañado hoy de dos hombres que son estudiosos, conocedores, uno de ellos combatiente acérrimo del contrabando mientras estuvo en la Policía Nacional y nos acompañó en la Policía Fiscal Aduanera, el general retirado Juan Carlos Buitrago,
Y quiero empezar entonces por darles la palabra a ustedes para que veamos un contexto general de lo que es el comercio ilícito de mercancías en nuestros respectivos países. Entonces, nuestro invitado tiene la palabra, nuestro invitado exterior, entonces arranquemos, estimadísimo doctor, cuéntanos. Sí, buenos días. Bueno, antes que nada quiero agradecer a la Universidad Externada de Colombia la invitación que nos hace, y debo de confesar, yo me dedico a los delitos fiscales, en especial el contrabando y defraudación fiscal, y tengo el gusto de conocer, de estar en esta Universidad Externada de Colombia, porque ellos son los que nos han capacitado en México en materia penal, más que abrevar conocimientos de Estados Unidos, que también lo estamos abrevando de la Universidad Externada de Colombia. Es muy importante ver cómo va muy avanzado Colombia en el procedimiento penal acusatorio. La verdad, estoy súper a gusto haber tenido la oportunidad de estar en esta universidad, ¿no? También agradezco a mi casa de estudios del Centro Universitario de Estudios Jurídicos por también darme la oportunidad de compartir con ustedes algunos temas. El contrabando es demasiado amplio. Los temas más importantes que espero que les sean de utilidad, ¿no?, en la vida práctica. Bueno, aquí traigo una breve presentación. Vamos a comentar los puntos más importantes, ¿no? ¿Te parece, doctor Navarro, si arrancamos con el general retirado mientras tanto? ¿Te parece? Bien, entonces, doctor Buitrago. Sonido, sí. Bueno, eso es una emboscada, como diríamos nosotros en nuestras fuerzas. No, de nuevo, muchas gracias a la universidad, al Centro Universitario de Estudios Jurídicos por la invitación, a la doctora Carolina Acosta, a la doctora Ingrid, y un saludo muy especial al doctor Navarro. Para mí es un privilegio estar aquí en la universidad, en esta prestigiosa universidad que también representa a nuestro país, que cumple una labor sin duda alguna impresionante, importantísima para el futuro de la nación. Entonces, sin más preámbulos, la doctora Ingrid, nuestra coequipera de lucha contra el contrabando, cuando me desempeñé como director de la Policía Fiscal y Aduanera, ha hecho una semblanza clarísima sobre los efectos, el impacto, las consecuencias y ese universo de afectación que tiene el contrabando en todas las dimensiones de una sociedad, del Estado, del sector privado, a nivel internacional, etc. Aquí tenemos una presentación que vamos a pasar de manera muy rápida, como quiera que lo hablábamos hoy con la doctora Ingrid, pues se trata de tener una conversación más amena y mucho más, ojalá, compartida con el auditorio. Yo prefiero la derecha, el centro o la izquierda para no asumir posiciones ideológicas aquí. Arriba. No funciona. Ok. Bueno, muy bien. Aquí es básicamente para comenzar, complementando lo que ha dicho la doctora Ingrid, yo creo que aún no existe la suficiente sensibilización, conciencia, educación y tampoco la capacidad de los estados, del sector privado, de los organismos multilaterales y de la sociedad en general sobre lo que significa el comercio ilegal y, lo más grave, su vínculo con el crimen organizado transnacional. Donde hay contrabando, hay corrupción. Donde hay delito, hay corrupción. Y precisamente esa hidra de Lerna que tenemos que derrotar es la corrupción, si efectivamente queremos neutralizar, prevenir, facilitar el comercio, pero también controlar y acabar con estas mafias criminales que tienen un control importante del contrabando. Entonces, un primer mensaje que quisiera transmitir es sobre la importancia de entender que esta es una amenaza creciente, que esta es una amenaza inminente y que afecta, como lo ha dicho la doctora Ingrid, no solamente la seguridad, el empleo, el desarrollo, el medio ambiente,
sino también la salud de las personas y la integridad de las personas. Tuvimos muchos casos y experiencias que lo comprobaron durante nuestro desempeño en esta tarea. Pero como gran parte de ese comercio internacional se realiza es por vía marítima, allí precisamente es donde está el problema, el principal, porque también tenemos el problema terrestre y el problema aéreo. Pero el 90% del comercio global se realiza a través de mar, y hoy las estructuras del narcotráfico, todos esos sistemas de economía criminal están en una verdadera disputa, casi que sangrienta, por controlar los puertos marítimos en el propósito de privilegiar la exportación de cocaína, de sustancias psicotrópicas y de otros productos ilegales, y de monetizar ese dinero a través de el contrabando o del comercio ilegal de productos, que es lo que menor riesgo le genera, mayores utilidades, y también porque existe una fragilidad institucional generalizada a nivel de Latinoamérica y el Caribe, que lo hemos visto en cada uno de nuestros trabajos de campo con autoridades, con el sector privado, con la academia, que nos ha permitido evidenciar de que, sin duda alguna, las aduanas de Latinoamérica y el Caribe son la cenicienta de la institucionalidad. Quizá Colombia está un poco más avanzada porque ha venido en un proceso de modernización y de inyección importante de dinero, de automatización y de fortalecimiento de los procesos, pero lo que hemos constatado, por ejemplo en Panamá, donde estuvimos hace muy poco, es que efectivamente se requiere trabajar de manera importante en el fortalecimiento de la capacidad institucional para superar esa institución tan importante para los países, que es sin duda alguna la primera línea de defensa de la seguridad en nuestros estados y de defensa en diferentes y de protección en diferentes ámbitos, incluyendo el sanitario. Entonces, a nivel marítimo hay un desafío grande, pero también tenemos unas debilidades importantes que demandan un fortalecimiento por parte de las instituciones. Hablar de cifras de contrabando, esta es una metodología que utiliza tradicionalmente la DIAN. La doctora Ingrid es más experta que yo en este tema, pero simplemente para referenciar, y el mensaje que tratamos de transmitir en esta ayuda es que definitivamente no hemos podido bajarnos de la bicicleta estática. Seguimos en ese círculo interminable donde los esfuerzos que realizan las autoridades para quebrarle el pescuezo a este fenómeno a veces resultan infructuosos. Y repito y reitero mi mensaje principal. En gran parte la causa obedece a la corrupción. Corrupción que es la que trae unas consecuencias derivadas, pero que sigue presente y que sigue, como lo ha dicho la OCDE y otras instituciones autorizadas, cerca de 3.3 trillones de dólares disponibles por parte del crimen organizado transnacional solo para corromper funcionarios públicos y privados de cara a cumplir con ese propósito de nacionalizar mercancías ilícitas, de traficar con todo tipo de productos, etc. Recuerdo que cuando estuvimos en la Policía Fiscal Aduanera logramos, resultado de este estudio, una reducción del contrabando de cerca del 30%. Pero en el siguiente estudio demostró un incremento del 30%. Alcanzamos una cifra récord de cerca de 8.000 millones de dólares como el costo del contrabando en nuestro país. El último estudio de distorsión volvió otra vez a 6.000 millones, de los cuales cerca de 4.500 millones corresponde al contrabando técnico que referenciaba la doctora Ingrid, especialmente procedente de la China, de los países asiáticos, y manifestados especialmente a través de el contrabando de cigarrillos, licores, confecciones, textiles y calzado, que son los que ocupan el primer renglón en este estudio de distorsión o de productos de contrabando que ingresan al territorio. Y la subfacturación, que es sin duda alguna la modalidad privilegiada por estos contrabandistas para ingresar dineros de manera ilegal y para lavar dinero, resultado de otras conductas ilegales. El comercio ilegal tiene unas manifestaciones multilaterales. Más adelante yo creo que vamos a hablar en detalle, pero aquí solamente es para resumir que la corrupción, la fragilidad institucional y la resiliencia del crimen, en mi opinión, son los tres factores preponderantes que son los que permiten que
el contrabando, el crimen organizado y el comercio ilegal funcione como un sistema de economía criminal donde la principal motivación es precisamente la monetización de ese dinero. La corrupción, como lo hemos venido mencionando, el menor riesgo que genera el contrabando, tenemos dificultades en manera de estandarización de procesos, en materia de políticas regulatorias, etcétera. Y como lo mencionamos anteriormente, es un grave error cuando las autoridades aprecian el contrabando solamente desde un enfoque o cuando lo adoptan como un delito autónomo y no en su contexto como un sistema de economía criminal. Como quiera que hay evidencias de que el contrabando es utilizado por otras organizaciones del narcotráfico, como el Cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, que controlan el contrabando de tabaco, el cartel del tabaco en México, que opera desde México, hasta su relación con el señor del tabaco en Argentina, por ejemplo. Yo creo que más adelante vamos a hablar en temas de cooperación. Yo terminaría aquí, doctora Ingrid, para darle paso al doctor Luis Enrique con esta ayuda en el sentido de contarles que hemos publicado 2 libros, recientemente el de Economías Criminales, que lo recomiendo, lo pueden adquirir en línea, fue promocionado por la Konrad Adenauer y por la Universidad para la Paz de Naciones Unidas sobre economías criminales, ya que hay un capítulo central sobre el contrabando, sobre el comercio ilegal. Son enfoques multidimensionales, 5 enfoques. En mi capítulo allí se relaciona sobre la inteligencia y la investigación criminal como la llave maestra para prevenir y combatir las economías criminales. Y el primer libro, Los principios no se negocian, que recoge un poco, editado por Planeta, experiencias sobre la inteligencia, la seguridad en Colombia, pero también los casos más importantes que trabajamos contra el contrabando, contra el lavado de dinero, desde la Policía Fiscal y Aduanera. Ambos están a su disposición y pueden ser una buena referencia frente al tema que nos ocupa hoy en este conversatorio. Muchas gracias, general Buitrago. Doctor Navarro, el auditorio es suyo. Sí. Bueno, muy brevemente vamos a tocar 6 puntos, si les parece, de lo que es el contrabando en México. En primer lugar, vamos a ver qué es, cómo está regulado. En segundo lugar, qué política criminal ha tomado México respecto al contrabando. Un tercer punto es una pregunta que a últimas fechas volvió a tener mucha relevancia, si con la doble regulación del ilícito de contrabando se viola o no el principio non bis in idem. Un cuarto punto, vamos a ver un tema también muy importante, que es la responsabilidad penal de la agencia aduanal. En un quinto punto, políticas de instrumentos para verificar mercancía, y brevemente mencionaremos algunas mercancías sensibles. Bueno, fíjese, en México el delito de contrabando se dice que es un delito especial porque está regulado fuera del Código Penal Federal, es decir, está en el Código Fiscal de la Federación. Ahí encontramos el delito de contrabando, en el artículo 102. Como decía la doctora Ingrid, no solo es evadir impuestos, sino que es mucho más. En una primera hipótesis, ¿quién comete el contrabando? Quien introduce al país o extrae del país mercancía, omitiendo el pago total o parcial de contribuciones o de cuotas compensatorias. Fíjense, al hablar de contribuciones, no solo está hablando de los impuestos al comercio exterior, por ejemplo, del IGE, del Impuesto General de Importación, sino también habla de los impuestos internos, como sería el IVA, el IEPS, el ISAN. Todo eso se va a ver en la primera hipótesis, o bien que omiten el pago de cuotas compensatorias, que como ustedes saben, esas cuotas se establecen por la Secretaría de Economía precisamente para evitar que se dañe una rama de la industria de la producción nacional. En una segunda hipótesis, también va a cometer contrabando quien introduzca al país o extraiga de mercancía, pero sin el permiso. Puede darse el caso de que tengan que pagar impuestos y además requieran permiso, o bien que no tengan que pagar impuestos ni cuotas compensatorias, pero que se requiere un permiso.
Una tercera hipótesis del contrabando es cuando la mercancía de plano está prohibida. Ahí, por obvias razones, no se tiene que pagar ni impuestos, ni permisos, nada, no hay que cumplir con nada, simplemente está prohibida la mercancía. Y fíjese algo muy importante, en una cuarta hipótesis, también va a cometer contrabando quien interne mercancías de la franja fronteriza o de la región fronteriza al resto del país. Como ustedes saben, si la mercancía va dirigida a una región fronteriza o a la franja fronteriza, pues no se pagan impuestos, no se pagan contribuciones. Muchas veces así es como se opera en México, pero después las meten al resto del país sin cumplir o dándose cualquiera de las tres hipótesis que ya mencioné. Entonces es muy importante. Algo que por demás importante es que hace 3 años la ley no estaba actualizada en materia de delitos. En lugar de hablar de franja fronteriza o de región fronteriza, se hablaba de zona libre. Ese concepto, pues, ya tenía muchos años en México que cayó en desuso. Y en la ley aduanera sí se hicieron las reformas para hablar de franja y región fronteriza, pero en el Código Penal no. ¿Y qué creen? Había gente que estaba en los reclusorios compurgando una pena por ese delito. Cuando se dan cuenta los abogados, se empiezan a promover amparos y salen inmediatamente, porque la ley hablaba de zonas libres. Y hace como 3 años volvieron a actualizar el Código Fiscal de la Federación y ahora lo ajustaron como la ley aduanera. Ahora se habla de región y franja fronteriza. Por lo tanto, actualmente sí es un delito esa hipótesis, y es muy delicado. Y una última hipótesis de contrabando básico, propiamente dicho, es cuando uno sustrae de los recintos fiscales o fiscalizados la mercancía sin que le haya sido entregada por la autoridad competente. ¿Por qué no ha sido entregada por la autoridad competente? Porque seguramente no se han pagado impuestos, no se han cumplido con las regulaciones y restricciones no arancelarias. Entonces, uno va y la sustrae, sí tiene un cierto derecho, por eso no es del robo aduanero, sí tiene un cierto derecho sobre la mercancía, pero no se ha cubierto con ningún requisito o con alguno de ellos. Eso también se considera contrabando básico. Y muy brevemente les he de comentar que también existe una figura del contrabando equiparado, que son como 20 fracciones, y también existe una figura de contrabando presunto. En el contrabando equiparado, una de las que más causa revuelo, que más se usa, es el hecho de que yo no declare ante la aduana cuando entro o salgo del país que llevo consigo más de $30,000 o el equivalente. Si no declaro que llevo más de 10,000, es infracción. Si no declaro que llevo más de 30,000, es delito. Y todo lo demás del excedente, de forma por demás ilegal, si yo no compruebo su legal tenencia, se va a decomisar por parte del SAT. Entonces, fíjense, eso es muy importante. Muy rápido les comento que en el anterior sistema penal, cuando se hablaba de averiguación previa, a un arquitecto que fue a comprar unas medicinas a Calexico, le pagaron con un cheque un adelanto para hacer una plaza de $40,000. Y sale del país, no se da cuenta, le toca verde, y al regresar le toca rojo, lo revisan, y ¿qué creen? Que le inician un procedimiento precisamente por contrabando equiparado. Y el problema fue que el Ministerio Público lo consigna, el juez lo sentencia a 4 años y medio, después el magistrado en la sala confirma. Afortunadamente para él, ya en la última instancia del amparo directo, es cuando le tocó un juez garantista, y aquí es cuando tiene relevancia las teorías del delito, porque ocuparon literal la teoría del maestro Rothschild de Jacobs, donde habla básicamente de 3 elementos para que se dé que le puedan imputar el resultado. ¿Cuáles son? Aumento del riesgo. Que ese aumento del riesgo se concrete en un resultado. Y ahí viene la parte más importante. Que ese resultado esté dentro del ámbito de protección de la norma. En este caso, el legislador no quiso prohibir esa conducta que le estoy platicando, porque es más, el cheque ni siquiera se podía cobrar en Estados Unidos, tenía que ser cobrado en México. Entonces no había forma de que se diera el delito de lavado de dinero. Afortunadamente digo, porque muchos no piensan así, le tocó un magistrado de los denominados garantistas y le dio un amparo total y llano y pudo salir. Bueno,
Y por último les comento que también hay una figura que se llama contrabando presunto, que nace como verdaderas presunciones de contrabando. Después la convierten en delitos autónomos. Después la vuelven a regresar a presunciones. Y como ustedes saben que en materia penal pues, está prohibido las presunciones, porque viene el principio de presunción de inocencia, porque la carga de la prueba, bueno, al menos eso se dice, la tiene el fiscal, ¿no? Que ya veremos, bueno, que si es cierto o no. Y fíjense, entonces en ese sentido se está violando, ¿por qué digo que está violando doblemente los principios del derecho penal? Porque se viola el principio de presunción de inocencia y el de exacta aplicación de la ley. Porque bien me dicen, se presume cometido el contrabando, pero no me dicen cuál de las hipótesis del 102 que están aquí en pantalla es la que se va a presumir como cometida. Entonces, realmente, por eso muchos autores afirman que en materia de contrabando, de defraudación fiscal, en México hay un derecho penal de excepción, ¿no? A lo mejor sí. Bueno, entonces aquí muy brevemente voy a pasar a la siguiente para poder avanzar. Bueno, ¿cuál es la política que ha seguido México en materia de contrabando? Pues bien, en primer lugar tenemos que se regula por doble vía, que ya será motivo que podamos verlo más adelante, en vía administrativa y en vía penal. Nada más les dejo esa línea. La misma conducta, el mismo ilícito, va a dar lugar a un PAMA, que es el procedimiento administrativo en materia aduanera. Y la misma conducta, nada más que rebase aproximadamente 300,000 pesos, puede dar lugar a un delito. Eso también ha sido un tema de discusión de si se viene el principio non bis in idem. Bueno, fíjense, en México en 2019 hubo una reforma a la ley contra la delincuencia organizada, donde básicamente una de las formas de cometer la delincuencia organizada es a través del contrabando. ¿Y cuál es el impacto? Es que la delincuencia organizada son delitos de prisión preventiva oficiosa. Ese es el verdadero problema, que yo no me puedo defender en un procedimiento de este tipo. ¿Por qué? Porque realmente tengo que pagar, pago. Si no pago, voy a estar adentro. Entonces nos obligan a que se paguen, igual que la defraudación fiscal. Una segunda cuestión, en la Ley de Seguridad Nacional, fíjense, en el artículo 19 de la Constitución, señala los delitos de prisión preventiva oficiosa, y señala, y los demás que estén establecidos en la Ley de Seguridad Nacional. Entonces ahí quisieron meter al contrabando y a la defraudación fiscal. Afortunadamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación los declaró inconstitucionales, porque digo que el contrabando ni la defraudación fiscal son temas de seguridad nacional. Pero ahorita les voy a decir qué pasa. En el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo mismo se estableció como delito de prisión preventiva oficiosa, entre los de varios delitos, al contrabando. Y en el Código Penal Federal se estableció el contrabando como los delitos que pueden ser cometidos por personas morales, en este caso por la agencia aduanal, que ese es un tema interesante, y por demás interesante, que las personas morales en México, respecto de los delitos que se encuentran en el 11 bis del Código Penal Federal, pueden ser sujetas a responsabilidad penal. Claro, me van a decir, bueno, ¿cuáles serían los contenidos? Es una conducta típica antijurídica culpable. Claro, no corresponde a la responsabilidad penal de la persona física. Pero bueno, ese también tema se los comento brevemente. Y por último, fíjense que existe un proyecto de ley de reforma de la Constitución, al artículo 19, como la Corte echó abajo que el contrabando pudiera ser un delito contra la seguridad nacional y por lo tanto de prisión preventiva oficiosa, se le hizo muy fácil a la Cámara de Diputados decir, sí, pues lo vamos a meter en los de la prisión preventiva oficiosa directamente. Ya ni siquiera vamos a decir si es contra la seguridad nacional o no, sino simplemente son de prisión preventiva oficiosa. Y qué grave, porque ni siquiera señala montos, hipótesis, simplemente dice el contrabando y la defraudación fiscal. Y ya están aprobados por la Cámara de Diputados. Falta nada más que la de senadores, que seguramente, como en México ahorita hay un tema muy delicado de que el Poder Ejecutivo se quiere apoderar de los tres poderes, de los otros dos poderes, entonces muy probablemente no van a tener ningún problema en aprobar
que el contrabando es de prisión preventiva oficiosa directamente, ¿no? Bueno, muy breve. ¿Por qué el criterio del suscrito se viola el non bis in idem? Porque fíjese, personalmente yo considero que entre infracción y delito no hay una diferencia esencial, que eso nos llevaría mucho tiempo explicarlo. Asimismo, las personas físicas y morales pueden ser reprimidas tanto en la vía administrativa, en este caso por infracción aduanal, como en la vía penal. Ambas personas, la física y la moral. Y bueno, algo muy importante en las consecuencias. Fíjense que tanto en la infracción aduanera como en el delito fiscal de contrabando, en materia aduanera se fija el crédito fiscal por las omisiones omitidas, no se considera sanción, pero sí es un crédito fiscal, es una deuda y se obliga a pagar. Y en el delito sí se considera como una reparación del daño de una pena, la reparación del daño en México, y también se obliga a pagar. Entonces fíjense cómo sí hay una franca violación. Y podríamos hablar del principio por persona, de la interpretación del artículo 23 de nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, que se debe de interpretar en el sentido de nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo hecho ilícito. En España desde hace mucho ya se resuelven estos problemas y en muchos países, y solo se sanciona por una vía. Por ejemplo, por decirles, si la omisión de contribuciones no rebasa los 120,000 euros, es infracción. Si lo rebasa, es delito. Si es un monumento histórico, una pieza arqueológica, es delito. Y así, si te requiere un permiso, pues ya se ve si es infracción o delito. Pero en México seguimos hablando de la doble regulación, ¿no? El contrabando. Y me voy más rápido, se lo prometo. A ver, la responsabilidad penal de la agencia aduanal, muy brevemente les voy a comentar que todo se basa en el defecto de organización. O sea, sí tiene que haber un hecho de conexión. ¿Qué quiere decir esto? Que uno de sus empleados, uno de sus socios, comete el delito, en este caso de contrabando, equiparable al contrabando. Pero a la persona moral no va a ser responsable propiamente por el delito de contrabando, sino por el defecto en la organización. Toda vez porque no tuvo un programa de cumplimiento. Eso está de moda. Nada más como un dato muy importante en España, cuando se sancionó el Club Barcelona, en este caso era por defraudación fiscal, fue por el Offices Compliant, que es un trabajador del Club Barcelona, que no era abogado, era economista, una mujer, y precisamente porque es la misma persona moral, tuvo que denunciar a sus patrones, por decirlo así, y se les sancionó, ¿Por qué? Porque hay un defecto en la organización. Como no tiene un programa de cumplimiento eficaz, entonces es por lo que se dio el delito. En este caso sería de contrabando, y por eso se le va a sancionar. Porque mucha gente dice, bueno, ¿se le va a sancionar por el delito de contrabando? No, no es tanto por eso, sino se le sanciona porque no mitigó los riesgos. Y eso solo se puede hacer a través de un programa de cumplimiento eficaz, que también es un tema por demás interesante, ¿no? Bueno, y quiero decir que en México la responsabilidad es autónoma. ¿Qué quiere decir? Que puede salir sentenciado un trabajador, un representante legal, por el delito de contrabando. Y la persona moral, la agencia aduanal, puede salir absuelta, o viceversa. Puede salir absuelta la responsable de la agencia aduanal y condenada a la persona física, ¿no? Entonces tenemos un sistema independiente. Bueno, en las políticas para verificar mercancía, pues ya las comentaron los que me precedieron, y tenemos el reconocimiento aduanero, que es el principal, pero como bien lo decían, si ya me salvé y me tocó semáforo verde, ustedes saben que todavía está la visita domiciliaria, que incluso puede ser internacional, donde gente del SAT va al extranjero a verificar el proceso de producción, si realmente ahí se fabricó la mercancía. Eso es muy importante, ¿no? Y también tenemos visitas domiciliarias internas, la verificación de mercancía en transporte, la revisión de gabinete, la glosa, y últimamente, bueno, ya tiene algunos años, la no intrusiva, ¿no? Con los rayos X y rayos gamma. Bueno, y ya. Por último, aquí les quise comentar
algunas de las mercancías de México, ¿no? Unas mercancías sensibles que es del acero, los textiles, el calzado, los cigarros y las bebidas alcohólicas, ¿no? Eso sería la primera parte de mi intervención. Bueno, muchas gracias. Y yo creo que aquí tengo que ser fuerte para no caer en la tentación de hacer preguntas que creo que a todos nos interesaría mucho, pero que nos podríamos salir un poco del tema. Empecemos, digamos, con lo principal. ¿Qué mecanismos utiliza Colombia y México para medir el fenómeno del contrabando? Ustedes nos presentaron unas cifras, el general Buitrago nos presenta unas cifras, pero ¿cómo se mide eso? ¿Qué mecanismos utilizan los países y si ese mecanismo realmente funciona o podemos estar hablando de una sobredimensión del problema o una minimización del problema? Entonces, doctor Navarro, arranquemos con usted. Sí, muy brevemente, ya lo decía la compañera de México que me antecedió, parafraseando a Lord Kelvin, que decía que lo que no se mide no se mejora, y lo que no se mejora pues tiende a degradarse, ¿no? Precisamente en México yo considero que no hay una metodología precisa para medir el contrabando. Sin embargo, sí por ciertos sectores, por ejemplo en el textil, sí se ve una metodología donde se mide el contrabando. Por ejemplo, de un dato que tenemos del 2015 al 2021, sí se evadieron impuestos por 3.106.000 pesos, ¿no? Y realmente esa es una cifra muy alta en el sentido de que ¿cómo se hizo esta medición? Si tú dices, bueno, yo voy a usar una metodología de costo-ingresos, y precisamente no es posible, si en relación a mis ingresos no me da con los costos. ¿Por qué? Porque en México se da mucho la figura, que igual me imagino que en Colombia, de la famosa subvaluación. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que fijar precios estimados, ¿no? Ok, entonces a partir de la metodología deductiva, ¿a cuánto vendo al consumidor final? La administración se va hacia atrás y establece un presunto costo de adquisición. Y ahí entonces es donde se empieza a medir la evasión fiscal. Sí, y es muy complicado, pero es por sectores. Okay. Por ejemplo, también en la minería, nada más por comentar ese caso, no es exactamente, no pagan a la exportación, pues no sobre en México no se paga IVA por exportación. Sin en cambio, le pega la base gravable de lo que es el ISR, porque está vendiendo los minerales por muy debajo de su costo, ¿no? Okay. Entonces ahí también hay un gran problema. Doctor Buitrago, general. Bueno, aunque la doctora Ingrid es más experta que yo en este tema, quizá usted nos puede complementar, pero podría compartir con ustedes lo que hemos visto en los últimos años. Presentamos la metodología espejo, que es aplicada por la DIAN, que permite la comparación de las importaciones y las exportaciones. Se hace un ejercicio en el propósito de encontrar el margen o la brecha que se registra entre esa comparación, es decir, lo que reportan las importaciones y las exportaciones, y esta es la cifra de $6.000 millones que hemos visto actualmente como el costo del contrabando en Colombia. Hace un año la cifra arrojó 8.000 millones, volvimos años anteriores, estábamos otra vez en $6.000 millones, pero creo que la doctora Ingrid coincide conmigo, esto es solamente un patrón, un parámetro, un referente que no, o más bien hablemos de una aproximación que nos permite tener una cuantificación de lo que podría ser la cuantificación del contrabando, del costo del contrabando que ingresa al país. Además, porque hay muchos problemas estructurales, resultado con los avalúos, por ejemplo, que aún seguimos teniendo problemas en el sentido de la tabla de avalúo que que tiene la DIAN en el propósito de valorar esas mercancías que ingresan al país. Segundo, hay ya firmas especializadas para medir el contrabando, pero son firmas que usualmente utilizan encuestas, especialmente con los consumidores, como el Rambler Gallup, por ejemplo,
Immanuel Gallup mide el contrabando de cigarrillos y de licores, entrevistando a los consumidores en el propósito de identificar, mediante unas técnicas muy especializadas de medición, el nivel de consumo de alcohol que se compra a muy bajo precio en algunos lugares específicos, o que hayan tenido consecuencias en su salud por adulteración, etcétera, y lo mismo con el cigarrillo. Realizan unas pruebas muy técnicas, muy especializadas, que le permiten preguntarle a los consumidores de cigarrillos el tipo de cigarrillo que ha fumado, el costo en el cual lo compró, pero además la marca, que es la que permite también identificar, con base en el volumen o la información que se tiene en el país, de los productos que ingresan de contrabando o que no están autorizados para ser comercializados o distribuidos en el país, arrojan unas cifras que, por ejemplo, en Colombia han indicado que 4 de cada 10 cigarrillos que se consumen tienen origen ilegal, resultado de ese ejercicio. En Panamá, 9 de cada 10 cigarrillos. En Ecuador, 8 de cada 10 cigarrillos, resultado de esa técnica que utiliza Immanuel Gallup. Y finalmente, también hay trabajos de campo que realizan algunas firmas de investigación para el sector privado, en el propósito de identificar cuál es el nivel de productos de origen ilegal, adulterados, falsificados o modificados, o que no cumplen con los requisitos aduaneros, que se encuentran disponibles en algunos establecimientos públicos, abiertos al público. Entonces se hacen compras de productos en el propósito de identificar y alcanzar un estimativo, pero además se contrasta con las operaciones y las cifras formales que presentan las autoridades en cuanto a aprehensiones, incautaciones y decomisos. Y ahí finalmente termino con los estudios ya especializados que realizan organismos multilaterales como la OCDE, KPM, TRACIT, y ahí CCI y INTA, por ejemplo, AIPPI. Nosotros estamos construyendo una herramienta que se denomina CIMA, que es la Central de Investigación, Monitoreo y Análisis sobre el Comercio Ilícito. Ya está arrojando unos indicadores, pero estamos más orientados a el comercio ilícito de productos y el crimen organizado transnacional. Es decir, cuál es la participación del crimen organizado transnacional en la comercialización de productos ilícitos, como lo mencionábamos ahora, de los carteles del narcotráfico con los carteles de tabaco. Bueno, muchas gracias. Por razones de tiempo vamos a hacer 3 preguntitas que creo y tienen muy poquitos minutos ambos para contestarme. Y estas son 3 preguntas que me surgieron a raíz de las presentaciones de ustedes. La primera va para el general Buitrago, y el doctor Navarro, por favor, nos complementa si en México, cómo lo ve. Nos mencionabas que del 90 al 98% del comercio internacional se hace vía marítima, pero ahorita el mundo tiene un gran desafío con el tema del tráfico postal, los courier, ¿verdad? Con todo lo que es compras por internet, etcétera. ¿Qué hacer con el tráfico ilegal de mercaderías vía aérea? Cuando estamos hablando de que se están moviendo, tú mencionabas, más de 400 y pico millones de paquetes vía aérea. ¿Cómo hacen o qué alternativas o qué mecanismos crees tú que pueden existir para controlar esa subvaloración o ese contrabando técnico por violación de requisitos vía aérea, vía tráfico postal, courier? Sí. Yo creo que siempre mi respuesta se orienta, porque he tenido conocimiento de causa cuando se trata de abordar este tipo de problemas del contrabando, del comercio ilegal, que la primera tarea tiene que ser limpiar la casa, atacar la corrupción, porque hay contrabando, hay narcotráfico, hay otras formas de delitos. En mi opinión, y creo que la evidencia se lo demuestra, es porque hay corrupción. Hay una fragilidad institucional enorme, que es la que permite precisamente que esa hidra de Lerna no hayamos sido capaces de cauterizarla, por un lado. Segundo,
la importancia de la cooperación público-privada. Nosotros, en nuestra experiencia, tuvimos serias dificultades para realizar entregas controladas, que es una de las medidas más eficaces en el propósito de identificar, por ejemplo, armas que vienen camufladas en productos de encomienda, en encomiendas, y que tienen como destino grupos al margen de la ley. Realizamos algunas investigaciones y gracias al apoyo de las agencias federales y al apoyo de las empresas de encomiendas o de couriers, logramos hacer algunas entregas controladas, pero con serias dificultades. Y eso nos permitió identificar estructuras dedicadas al tráfico de armas y al contrabando de productos a través de rutas entre Estados Unidos y Colombia especialmente. Y tercero, hay bastante inteligencia artificial hoy en día, tecnologías, yo mencioné algunas allí, como Lava y como CounterCheck, que son escáneres que hoy tienen una minería de datos muy importantes, que tienen un relacionamiento con las empresas que les permite casi que hoy en día identificar mediante un escáner si un producto es auténtico o no, si un bolso Louis Vuitton es auténtico o no, así venga empacado con 5 forros diferentes en una caja, etcétera. Pero estas herramientas, repito, como CounterCheck, que he tenido la oportunidad de verla funcionando en Asia, en Europa y aquí en Latinoamérica y el Caribe, son herramientas de vanguardia con inteligencia artificial que combinan la tecnología con la información y que es el resultado de un trabajo muy efectivo entre el sector privado y entre las autoridades. Ocurre con diferentes tipos de productos, confecciones, textiles, calzados, electrodomésticos, licores, cigarrillos. Y finalmente el tema de la trazabilidad del producto. Hoy también tenemos, cuando voy a los eventos, el último que estuve fue en Nueva Delhi hace unas 4 semanas, y había todo un showroom de unas 5 o 6 firmas, muchas de ellas hindú, que han desarrollado mecanismos de trazabilidad del producto de manera remota, a través de GPS, a través de códigos QR, a través de chips, etcétera, que le permiten saber exactamente el rastro del producto desde que sale de la fábrica hasta que llega al distribuidor, al consumidor final, etcétera. Y finalmente el consumidor, hoy en día hay bastantes herramientas que le permiten al consumidor tener esta botella mediante un código QR, la escanea en su celular y puede conocer si esta agua es original o no. Okay. Y así ocurre con cigarrillos, con medicamentos y con licores especialmente. Bueno, muchas gracias. Doctor Navarro, Sí. yo quiero hacerle una pregunta, porque tenemos muy poquito tiempo y lo quiero aprovechar en un tema bien interesante, y es, ¿qué tan viable ve usted desde el punto de vista jurídico crear lo que en el penal se llaman los delitos de la bagatela en materia de contrabando? Porque a veces las administraciones se dedican o se desgastan más bien en identificar el contrabando de los 400 gramos de queso, por ponerle un ejemplo, y no en hacer realmente un estudio y una lucha frontal contra entidades criminales, porque están distraídos de pequeñas cosas, de pequeños. En Colombia el delito de contrabando está al 50 salarios mínimos, y 50 salarios mínimos no es nada en el comercio internacional. ¿Cómo lo vería usted? ¿Cómo vería usted eso? O si eso más bien fomentaría el pitufeo que llamamos aduaneramente para traer varias cositas de contrabando. Muy bien, sí. A diferencia de la defraudación fiscal, donde no se exige un monto, en el contrabando aproximadamente se exigen 300,000 pesos mexicanos para que, precisamente como una condición objetiva de punibilidad, para que se pueda perseguir. Entonces, realmente, cuando un contrabando fuera de los llamados de bagatela, realmente no se pasa a penales, se queda en lo que se denomina el PAM en materia administrativa y se logra recuperar lo que es el crédito fiscal, aunque no se pase
la situación penal. Entonces yo creo que en ese sentido sí está bien la ley mexicana, porque no se desgasta persiguiendo contrabandos mínimos, ¿no? Sino solo que rebasen esta cantidad. Entonces eso yo creo que legislativamente estamos bien. Pero ¿no le parece a usted que tener una suma tan alta podría fomentar en lo que se llama literalmente el pitufeo? Es decir, yo hago varias cositas todos los días pequeñitas para no pasarme el monto, pero en últimas sí estoy llenando el mercado de contrabando. Sí está previsto eso, tanto en la ley aduanera como en el Código Fiscal, como infracción y como delito. Precisamente hay una figura que se llama el delito continuado, que son precisamente varios delitos pequeños que van a ser uno solo. Claro, se va a agravar la pena, pero tienen unidad de propósito delictivo y pluralidad de sujetos. Entonces realmente sí está, en la ley creo que sí está bien regulado. Ahí el problema sería pues lo que hemos dicho de corrupción. Corrupción. Muy bien, hablemos entonces 2 segundos. ¿Cuánto me queda? ¿1 minuto? No. Tienen cada uno 30 segundos y yo 10 para hacer la pregunta. Hablemos del tema de corrupción, ¿cierto? Porque sin lugar a dudas no puede haber contrabando si no está involucrado agentes privados y agentes públicos que se benefician de la operación de contrabando. Entonces hablemos de la corrupción. ¿Qué hacer? Una vez me preguntaron públicamente, ¿qué hacer contra el contrabando? Yo dije, bueno, desde que cada uno de nosotros no sea corrupto, ya estamos poniendo un granito de arena en la lucha contra la corrupción, y eso lo damos por descontado en esta sala. Pero, ¿qué hacer con la corrupción? ¿Cómo creen ustedes que podría ser una buena alternativa para mejorar para disminuir los índices de corrupción y sobre todo de percepción de corrupción que son tan altos en nuestras administraciones, tanto en la colombiana como en la mexicana? General. No, muy rápidamente, precisamente mi próxima obra, que se publica en 2 meses, y disculpen la cuña, se va a titular ¿Podremos derrotar la hidra de 1000 cabezas? Y la cabeza de la hidra es la corrupción, que conlleva criminalidad, violencia, etc. Y ahí planteamos algunas alternativas, pero para este delito en particular, yo pensaría que primero tiene que haber voluntad al más alto nivel del gobierno, como ocurrió en nuestra gestión, había voluntad para erradicar la corrupción. Segundo, blindar los procesos. Tercero, que se ejerza debida justicia, incluyendo quitarle los bienes y el dinero a los corruptos, a los funcionarios corruptos, como lo hicimos también en su oportunidad. Fortalecer la inteligencia y la contrainteligencia para identificar esa relación de los contrabandistas con los corruptos. Usualmente lo que nosotros hacíamos en los procesos con la Fiscalía era hacer una ruptura procesal, y cuando se identificaba una organización del contrabando, simultáneamente se estaba realizando una investigación por lavado de dineros, simultáneamente por extinción de dominios y simultáneamente por corrupción, porque detrás de cada organización del contrabando había una red de corrupción vinculada con. Y creo que hay que fortalecer, termino diciendo, los mecanismos de poligrafía, estudios de confiabilidad y de seguridad de los funcionarios, de tal manera de que evitemos lo que hablábamos ahora off the record la doctora Ingrid y yo, de cómo hoy en día los contrabandistas están pagando 60 millones de pesos para la autoridad que permita el ingreso de un contenedor de cigarrillos de contrabando, y están pagando hasta 300 millones de pesos a las cabezas de las autoridades regionales para que permitan el ingreso de esa mercancía de contrabando. Recientemente acaban de capturarse los 3 contrabandistas más grandes que ha habido en el país de las últimas décadas: el Bendecido, el Pitufo y alias Pacho, que controlaban Buenaventura, Cartagena y Barranquilla y Santa Marta. Este es un golpe histórico que de alguna manera tiene que generar. Esos resultados son sin duda alguna los que permiten, termino diciendo muy rápidamente, desarticular el sistema de economía criminal. Detrás del contrabando, así sea de pitufeo, hay una mafia. El pequeño contrabandista está alimentando una mafia.
Obviamente hay que dosificar las medidas y no podemos quitarle el medio de supervivencia al pequeño informal que vende estos productos, pero sí hay que fortalecer la inteligencia para identificar toda la cadena y llegar a los eslabones más fuertes, a las estructuras criminales transnacionales. Doctor Navarro. Sí, y como decía aquí el general Buitrado, efectivamente, en tema de corrupción, si le cortas una hidra, a la medusa le salen 2 o 3. Fíjese, en México había una práctica de corrupción donde a determinadas horas dejaban pasar los trailers con la mercancía sin revisión. Afortunadamente existen legislaciones en tanto en vía administrativa como en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el Código Penal Federal. En ambos regulan los delitos de corrupción, en uno como infracción y en otro como delito, en específico el cohecho, que es el que más se da. Entonces, a través de esos medios, de esos mecanismos legales, sí se ha logrado empezar a erradicar esa práctica que hacía mucho daño a la economía mexicana. Claro. Ahora, hay un mecanismo de corrupción y es que con los papeles de importación le mandan la foto del hijo saliendo del colegio, ¿no? Esa es otra forma, porque la corrupción más ramplante es la de pedir plata. Pero cuando nos amenazan la familia como funcionarios públicos, eso ya es otra cosa y también es corrupción. Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, este es un tema súper apasionante del cual podemos aprender mucho todos. Yo les invito a que en el break aprovechen a estos par de hombres que son expertos en materia de contrabando para que le hagan todas las preguntas que quieran hacer, que aquí no pudimos hacer, ¿cierto? Por razones de tiempo, y les damos las gracias por estar aquí. Muchas gracias, doctor Navarro, muchas gracias, general Buitrago. No sé si tengo tiempo para una pregunta. Que me parece que es muy claro algo. Yo lo comentaba ayer cuando se habló del tema de por qué el sistema de control, lo que llamábamos antes el resguardo de aduanas, que hoy está en representación de la Policía Fiscal y Aduanera, si eso podía tener un componente armado y que de pronto, pues no por A o B razón. Yo planteaba y comentaba que nosotros teníamos hasta la década de los 70 unas características de contrabando que era un contrabandito, era una cosa ahí, el contrabando, el resguardo de aduanas le caía ese contrabando que venía, por ejemplo, de San Andrés o que venía de las fronteras, y no había una preocupación por grandes cantidades de contrabando a través de contenedores. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta un aspecto muy importante, y es que justamente cruzando la barrera del 70, empezando en el 80, el narcotráfico empieza a hacer su trabajo y empieza ya a cogerlo de esta manera. Y yo pienso que una de las cosas importantes y que no se ha hecho, no sé por qué, siempre se evade el tema de cuánto es el alcance total en la economía de lavado de activos. Y yo recuerdo en alguna oportunidad que salía de una junta directiva del banco y el presidente dijo unos 10.000 millones de dólares, y a la vuelta el ministro dijo no, unos 6.000 millones de dólares. A mí me parece que es muy sumamente grave que no tengamos claridad del alcance. No sé si es que no conviene poner la cifra del alcance real del lavado de activos en el país, y cuánto de esa cifra es la que está en el contrabando, y cuánto de ese contrabando es el que se incorpora en la economía informal. Ahí me parece que eso es importante tenerlo, porque sin ese diagnóstico es como si el médico que va a tratar mi corazón no hace el diagnóstico completo y simplemente me dice lo voy a hacer una cirugía de corazón abierto, pero no tenemos con claridad cuál es el diagnóstico de la situación. Dejo esa sola inquietud porque me parece que es lo primero que tenemos que mirar antes de seguir avanzando en esto, porque si no, nunca vamos a llegar al punto que debiéramos de llegar. Gracias. Muy bien. Por allá hay otra pregunta. ¿Sí? Que han administrado entidades y procuran eliminar el tema de contrabando. Cuando uno está por fuera tiene la percepción de que la entidad se dedica fundamentalmente es a hacer persecuciones a, pues generalmente a empresarios formales por temas
formales, etcétera, porque la casilla tal estuvo mal diligenciada, etcétera, etcétera. ¿Ustedes consideran lo mismo que nuestras administraciones están estructuradas fundamentalmente para perseguir a los formales y se desperdician esfuerzos y recursos para dedicarse a ese tema de lavado, de mafias, de contrabando puro, de investigar patrimonios de funcionarios, etcétera? Muchas gracias por su pregunta, doctor. No, por eso en el comienzo hacía referencia a que las aduanas son las cenicientas de la institucionalidad en Latinoamérica, lo he constatado, pese a que Colombia, en mi opinión, ha avanzado de manera protuberante con el proceso de modernización y de tecnología que le han inyectado últimamente. Y creo que el punto de inflexión radica en que aún tenemos un diseño o una arquitectura institucional equivocada, que no está al ritmo o con la misma dimensión y nivel de las aduanas europeas y americanas, que le permiten a esa institución tener un músculo de inteligencia y de investigación criminal, pero además, si es autoridad penal aduanera, una capacidad de aplicación de la ley y de persecución como autoridad penal aduanera, como ocurre por ejemplo en Panamá, que es autoridad penal y aduanera. Y nuestra aduana no la tiene. Muchas aduanas en Latinoamérica y el Caribe tampoco lo tienen, y básicamente pues, funcionan alrededor de un trabajo administrativo, de unas sanciones menores administrativas. Y si logramos tener una fiscalía con una capacidad muy fuerte desde el punto de vista de persecución del contrabando, como lo ha hecho Colombia a partir de la nueva ley anticontrabando, que creó por fin una fiscalía con 30 fiscales dedicados y especializados exclusivamente al contrabando, quizá podríamos avanzar. Por un lado. Segundo, lo hablamos ahora con la doctora Ingrid, vengo de reunirme con la directora de aduanas de Panamá y viene el tema del umbral, en el propósito de penalizar el delito del contrabando, dependiendo del monto de ingreso de mercancía ilegal, y Panamá ha sido cuestionada porque el umbral para penalizarla está en $500,000 hacia arriba, pero siempre ha habido un error. $500,000 hacia arriba corresponde a la penalización a cargo del Ministerio Público, pero de $500,000 hacia abajo hasta $1, la responsabilidad es de la autoridad penal aduanera. ¿Y qué ocurre? Que la autoridad penal aduanera no tiene esa capacidad de persecución penal. Entonces hay un problema de diseño, de estructura, de funcionalidad, de operatividad, que es precisamente en lo que estamos trabajando para mejorar esa capacidad. Y creo también que la policía tiene que estar en su rol y misión, y no en asuntos fiscales y aduaneros. Soy del concepto de que el músculo de inteligencia, de investigación y de control operativo aduanero debe estar dentro de las aduanas, y no en otras policías que deberían estar trabajando en función de la convivencia y la seguridad ciudadana. Por eso yo soy del criterio de que la Policía Fiscal Aduanera, pese a haber sido director de la Policía Fiscal Aduanera, ya cumplió un trabajo muy importante. Creo que ha generado un desprestigio a la policía porque se ha corrompido, pero además le está quitando una capacidad a la institución. Son cerca de 1.000 hombres que necesita la policía en funciones de control, de prevención y de labor ciudadana. Yo recomiendo, a donde llego cuando me invitan, Guatemala recientemente, para que haya una policía fiscal aduanera, yo les digo no, esa no es la solución. Coja su aduana, colóquele un buen músculo de inteligencia, un buen músculo de policía judicial, un buen músculo de persecución penal, de control operativo, generen fuerzas élites de control fronterizo, los puestos de control interinstitucional, etcétera, y avancen en la desarticulación de toda esa cadena de comercio ilícito internacional que tiene unas mafias muy poderosas detrás. Doctor Navarro. Bueno, en México, como comentamos, básicamente es muy pobre la cifra de sentencias por contrabando. Casi todo se queda a nivel administrativo, a través del procedimiento administrativo en materia aduanera, y ahí sí, pues como decíamos, se logran recuperar los créditos,
se decomisa la mercancía. Pero realmente en penal, nosotros como lo vemos es nada más lo tiene como para reprimir, para poder cobrar créditos fiscales, en pocas palabras, ¿no? Entonces realmente en México no hay muchas sentencias condenatorias por contrabando. Entonces ahí faltaría primero decidir si va a ser delito o infracción, creo yo, y realmente tomarlo en serio, si va a quedar como delito de algunas hipótesis, realmente que se persiga, ¿no? Porque la ley sí está viendo que hace falta, como dice el general Buitrado, es realmente que se persigue y se procese y que el que la hace la pague, ¿no? Porque ahí en México se dice que de cada 1000 delitos denunciados solo se castiga uno. Entonces sí es un poco complicado. Creo que esta es una problemática que atañe mucho a nuestros países y que nos identifica mucho, y es también la administración de justicia. Hace unos días escribía otro externadista, el doctor Emilio Archila, que decía: una justicia que se demora deja de ser justicia. Entonces, hay muchas preguntas, muchas ideas, muchos comentarios, mucho de qué hablar. Muchas gracias.